Hola, soy Marcelo, doctor en quiropráctica. Estamos haciendo este vídeo para explicarte un poquito qué es lo que hacemos en esta consulta y que veas de qué manera te puede ayudar la quiropráctica. Si ves que es algo que te gusta, genial, puedes venir a la consulta y estaremos encantados de echarte una mano. Mira, imagínate por un momento que esto de aquí es la línea de la vida. Aquí es cuando yo nazco, ahí es cuando voy a morir y aquí es donde estoy ahora. ¿Dónde estoy ahora a nivel de salud, si lo piensas, es un reflejo de las cosas que me han ocurrido desde que nací hasta el momento presente? ¿Sí? Es decir, que mi salud no es otra cosa que un cúmulo y un reflejo de mis hábitos. Si he tenido buenos hábitos, estaré mejor que si he tenido malos hábitos. De lo que ha pasado hasta el momento presente no podemos hacer nada, pero lo que hagamos de aquí en adelante va a determinar mi calidad de vida mañana, dentro de 5, dentro de 10 años. Vamos a centrarnos entonces en eso, lo que podemos hacer de ahora en adelante. Vamos a empezar con 4 preguntas que quiero hacerte para tomar un poquito conciencia de dónde estamos. Mira, la primera pregunta es esta. De 1 a 10, ¿qué importancia le das a la salud? Si estás escuchando este vídeo, lo probable es que le des una importancia grande, de 8 a 10. ¿Sí? Bien. Segunda pregunta. ¿Tu salud es mejor hoy que hace 5 años? También, si estás escuchando este vídeo, lo probable es que no sea mejor. Entonces, la pregunta que te tienes que hacer aquí es, bueno, vamos a ver, esto es raro, porque si para mí la salud es algo importante, seguramente te estás cuidando bien. Entonces, ¿por qué no estoy mejor hoy que hace 5 años? O bien hay algo que directamente no estás haciendo, o hay algo que no estás haciendo bien. Vamos a ver esto dentro de un ratito. ¿Planeas estar mejor dentro de 5 años? Y lo probable es que me digas, bueno, sí, por eso estoy aquí. Si sigues haciendo lo mismo que has hecho hasta ahora, ¿crees que vas a estar mejor? Lo probable es que no. Algo tiene que cambiar. Y por último, estando sano, ¿has visitado alguna vez a un doctor o a un especialista para diseñar un plan para mejorar al máximo tu salud y calidad de vida? Esta es una pregunta que todos me decís, pues no, porque normalmente cuando estoy bien no voy al doctor. Yo espero a estar mal. No hay muy pocos doctores que trabajan sobre esto. Verte cuando estás bien para mejorar ahí tu calidad de vida. Y esto es lo que hacemos nosotros. También te vemos cuando estás mal, pero seguimos viéndote cuando estás bien. Vamos a seguir. Hace la siguiente pregunta. ¿Qué es la salud? Si tú preguntas a la gente por ahí qué es una persona que está sana, la gente te dirá, pues normalmente cuando me siento bien o cuando no me duele nada. Otros te dirán, bueno, pues cuando estoy feliz, cuando hay bienestar, cuando hay equilibrio. Fíjate, he puesto aquí algunas de las respuestas que me decís: sentirme bien, que no me duele nada, hacer deporte, ser feliz, comer sano, tener vitalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjate que son 50 definiciones distintas. Cada uno tiene su propia definición que nos van a llevar por 50 caminos distintos, esperando que donde me lleve es a donde yo quiero llegar, que es a una edad adulta con buena calidad de vida. Bien, si nuestra definición de salud tiene algo que ver con las 2 primeras, sentirme bien, que no me duela nada, voy a tener un problema. Y el problema es que voy a empezar a ocuparme de mi salud, ¿cuándo? Justo, cuando aparezcan los síntomas. Y eso puede ser demasiado tarde. Según las estadísticas, 1 de cada 5 personas va a morir de un cáncer y 1 de cada 3 de un problema de corazón. Ninguno de los dos te avisa. O sea, los mayores asesinos de nuestra salud no te avisan. Piénsalo de esta manera. Una persona que tiene un ataque al corazón, ¿está sana o enferma? Tú me dices, bueno, está enferma, porque si no, no tendría un ataque al corazón. Sin embargo, la pregunta es, ¿le duele algo el día antes? Y en el 50% de los casos no hay síntoma ninguno. En el otro 50% hay muy pocos síntomas, pero ni siquiera somos conscientes de ellos. Una mujer con un cáncer de mama, ¿sana o enferma? Y tú me dices, claramente enferma. Sin embargo, ¿se siente bien? Pues sí, se siente bien. Entonces, esta definición, sentirme bien, que no me duela nada, ¿me sirve o no me sirve? No me sirve. Míralo también así. Imagínate que tienes un dolor de muelas. Vas al dentista, el dentista te examina y te dice que tienes la muela picada. ¿Cuánto tiempo puede llevar esa muela picada? Meses,
en algunos casos hasta años. Sin embargo, te duele desde ayer. En todo proceso degenerativo, el síntoma es lo último que aparece. Cuando aparece el síntoma, quiere decir que el problema ya está bastante avanzado. Otra vez, esta definición no me sirve. Vamos a hablar un momento sobre nuestro sistema de salud. Y la pregunta es la siguiente. ¿Tú crees que la salud es algo que viene de dentro a fuera o de fuera a dentro? Piénsalo un segundo. Y tú dices, bueno, sí, la salud es algo que viene de dentro a fuera. ¿Cómo verifico yo esto? Porque si me hago un corte en el dedo, lo mantengo limpio y a los 5 días se cura. Si me rompo un hueso, a las pocas semanas empieza a soldar. Siempre de dentro a fuera. Sin embargo, en esta cultura, ¿cómo tratamos la salud? ¿La cuidamos de dentro a fuera o de fuera a dentro? Y tú dices, pues parece que de fuera a dentro. Justo. Tenía un profesor muy gracioso, primer día de clase. Nos dice, hay muchas razones por las cuales una persona puede tener un dolor de cabeza. Una de ellas no es la falta de aspirinas en la sangre. Es gracioso, sin embargo, no es gracioso, porque si todo nuestro sistema de salud se basa en esto. Si yo tengo un dolor de cabeza, de fuera a dentro, una pastilla. Si tengo la tensión alta, de fuera a dentro, pastilla. Si tengo el colesterol alto, pastilla. Si no voy al baño, pastilla. Si voy demasiado al baño, pastilla. Tenemos un sistema de salud que trata la salud de fuera a dentro, y no solamente esto, se centra en los síntomas, no en la posible causa de esos síntomas. Otra pregunta. La mayor parte de las personas que conoces, que han muerto, o que oyes que mueren, bueno, la gente hoy, ¿de qué se muere? ¿La gente se muere de viejo o la gente se muere de enfermedades degenerativas? Y si lo piensas, me dirás, hombre, la mayor parte de las personas muere de enfermedades degenerativas. Y yo te pregunto, ¿esto es bueno o es malo? Siempre que hago esta pregunta, todos me decís, esto es malo, es malísimo. La verdad es que no es malo, es buenísimo. ¿Por qué? Porque el que yo me muera de una enfermedad degenerativa, ¿de qué depende? Depende de mí, depende de mis hábitos. Si yo me cuido, las probabilidades de que muera de una enfermedad degenerativa son mucho menores. Es como un 600 que veo en la calle, se ven muy poquitos. ¿Cuál es la diferencia de ese 600 al que ya está muerto? La diferencia es que a ese le han cuidado. Pues lo mismo, si yo me cuido, las probabilidades de que muera de viejo van a ser mucho mayores. El que yo me muera de una enfermedad degenerativa es un problema cultural. No necesitamos ni más medicamentos ni más cirugías. Lo que necesito es cambiar mi estilo de vida. ¿Y quién tiene el poder sobre eso? Yo. Por eso es buenísimo. ¿Lo entiendes? Bien, sigamos. ¿Quién es el mejor doctor del mundo? No es el Dr. House. El mejor doctor del mundo es uno mismo, nuestro propio cuerpo, y dentro de nuestro cuerpo, nuestro cerebro. El cerebro, el sistema nervioso, controla y coordina el funcionamiento de todos los órganos, glándulas y tejidos del cuerpo humano. El que mi corazón funcione es gracias a mi cerebro. Que yo pueda respirar es gracias a mi cerebro. Que haga la digestión es gracias a mi cerebro. Que pueda moverme es gracias a mi cerebro. Todo lo controla mi cerebro. Entonces, si mi cerebro es la clave aquí, ¿cómo puedo yo cuidar de mi cerebro? Bien, hay 5 pilares básicos. Yo tengo que descansar, yo tengo que hacer ejercicio, yo tengo que comer bien, yo tengo que pensar bien y tengo que cuidar de mi estructura. Y aquí es donde tú dices, espérate, ¿qué tiene que ver la estructura con el cuidado de mi salud, con el cuidado de mi cerebro? Lo vas a entender muy bien ahora. Fíjate, este es un modelo de nuestro cerebro. Aquí está el cerebro y aquí está la columna vertebral. Fíjate, cuando el cerebro está bien, el cerebro está iluminado. El cerebro recibe información, se nutre de información, y la información la recibe de distintos sitios, o bien de nuestros propios órganos, a través de los nervios, o bien de los órganos sensoriales, ¿sabes? Los ojos, el oído, el tacto,
el olfato, o bien de los mismos músculos. Cada vez que yo muevo un músculo, hay una señal que llega al cerebro que nos indica qué está pasando dentro y fuera de nuestro cuerpo. Bien. Mi columna vertebral está llena de mecanorreceptores. El mecanorreceptor es como un amplificador de señal que le permite al cerebro recibir la información de forma correcta. De hecho, el cerebro recibe 40 veces más información de la que manda fuera, lo cual tiene sentido, porque si yo soy el jefe, yo quiero saber qué está pasando a mi alrededor para dar órdenes y decir tú haz esto, tú haz esto, tú haz esto y tú haz esto. El mecanorreceptor se activa con el movimiento. Cuando a veces, debido a estrés, malas posturas, la vértebra pierde su movilidad, ¿qué ocurre? La información empieza a llegar distorsionada y te encuentras con esto. ¿Qué pasa aquí? Mi capacidad de respuesta, mi capacidad de adaptación, ¿cómo van a ser? Justo, menor. Por esto es importante la estructura. Mira la siguiente diapositiva que he puesto aquí, porque aquí te lo enseña muy bien. Aquí está el cerebro funcionando normal y aquí lo tenemos con bloqueos. No está llegando correctamente la información. ¿Qué hace esto a la larga con mi calidad de vida? Pues de repente empiezo a notar que no duermo igual que antes, o tengo problemas para respirar, o de repente tengo menos vitalidad, menos energía, tengo menos movilidad, o de pronto mis órganos empiezan a fallar, tengo problemas digestivos o tengo alergias, y tú empiezas a pensar que tienes un problema local. Y resulta que no es local. Es el cerebro que no está recibiendo bien la información. Ahí es donde la quiropráctica entra en juego y te ayuda. Vamos a verlo un poquito más. Mira, por ejemplo, hicieron un estudio en Estados Unidos, en la Universidad de Colorado, para ver qué ocurría cuando tú perdías la movilidad en una de estas vértebras. Y llegaron a la conclusión de que cuando esto perdía su movilidad muy poquito e irritaba ese nervio, con el peso, por ejemplo, de 1 euro, ese nervio dejaba de mandar la información inmediatamente en un 60%. O sea que si este era el nervio, por ejemplo, que llevaba la información del cerebro al estómago, mi estómago ahora estaba funcionando a un 40%. Sin embargo, la palabra clave no es 60-40. La palabra clave es inmediatamente. No es algo que ocurra después de una semana, después de un mes. Es inmediato. Lo que pasa es que los síntomas, cuando vienen, justo como decíamos antes, los síntomas siempre vienen al final. Entonces, vamos a imaginar por un momento que este es el nervio que está bloqueado, que lleva la información del cerebro al estómago. ¿Qué síntomas puede que tenga esta persona? Y tú dices, pues puede tener dolores de estómago, puede tener malas digestiones, puede tener acidez. Son múltiples y variados síntomas que pueden venir de lo mismo. Entonces imagínate que tiene acidez. Va a la farmacia, en la farmacia le dan un antiácido. Piensa, ¿el antiácido le soluciona el síntoma? Sí. ¿Pero le soluciona el problema? No. Si quieres solucionar el problema, ¿qué es lo que tienes que hacer? Justo, ir aquí. El otro día una señora mayor me decía, está claro, tienes que darle al botón verde. Vamos un poquito más allá. Imagínate que este es el nervio, por ejemplo, bueno, la T5 es la que va al estómago, la T1 es la que va al corazón. Pregunta, ¿cuántos corazones tienes? Y tú dices, hombre, pues tengo uno. Sí, tienes un corazón. ¿Y al año? Al año tenemos 3 corazones. Dices tú, esto no lo he escuchado yo nunca. Sí lo has escuchado, pero no te has dado cuenta. ¿Tú has oído eso de que somos lo que comemos? ¿Qué quiere decir eso? Que nuestro cuerpo transforma el bocata de calamares en esto que estamos viendo aquí. Ahora, mientras estamos hablando, millones de las células, por ejemplo, de mi piel, están muriéndose y volviéndose a regenerar. De hecho, se dice que cada 7 años todas las células de mi cuerpo mueren y vuelven a regenerarse. Y en el caso del corazón, esto ocurre cada 4 meses. Por eso tengo 3 corazones al año. Pregunta, ¿quién crees que le dice a esa célula del corazón cómo se tiene que regenerar? Justo, el cerebro. Si se lo está diciendo así, estando bloqueado ese nervio, ¿tú crees que se lo va a decir bien o mal? Claramente, mal.
¿Por qué tienes personas que no levantan cabeza por muchas pastillas que les den? ¿Tú crees que va a levantar cabeza alguna vez si su cerebro sigue regenerando células anormales en lugar de normales? No. ¿Por qué te curas cuando vienes al quiropráctico y te curas de problemas tan variados? Si miras en la web, verás que hay personas que vienen que dicen desde con dolores de espalda, dolores de cabeza, lumbalgias, ciáticas. Espérate. Luego hay mujeres que vienen que no se pueden quedar embarazadas, se quedan embarazadas. Luego hay otros que tienen enfermedades degenerativas, artritis reumatoide, le desaparece, problemas de corazón, tumores, y se curan. ¿Cómo es posible? No quiere decir que una célula que está enferma se va a convertir en una célula sana. No, la célula que está enferma se va a morir. ¿Y cómo va a estar la que la reemplazca? Sana. Y por eso te curas. ¿A qué es fascinante? Y tú dices, espérate, pero esto tiene sentido, pero ¿cómo es que nadie me ha hablado de esto antes? Porque no hay ninguna pastilla que pueda poner esto en su sitio. Esto es lo que hace el doctor en quiropráctica. En Estados Unidos somos los doctores más visitados. Lo que pasa es que aquí en España la quiropráctica es casi desconocida. Somos 250 quiroprácticos para toda España. Normalmente los que venís a vernos es porque ya habéis probado todo y nada os ha funcionado. Llegáis aquí, vamos a la base, que es el cerebro, empezamos a corregir esto, hacemos que vuestro cerebro esté mejor y por eso empiezas a curarte. ¿Lo entiendes? Bien. Sigamos entonces. La causa de esto, de que no llegue la información correcta al cerebro, la causa de la subluxación, el bloqueo de la vértebra, es el estrés. Y cuando hablo de estrés no me estoy refiriendo solamente al estrés emocional, me han echado del trabajo, me he divorciado, que sí, son estreses muy fuertes. Pero si yo estoy muchas horas sentado delante de un ordenador, ¿qué tipo de estrés va a ser ese? Justo, va a ser un estrés físico. O si me alimento a base de alimentos con muchos pesticidas, ¿qué tipo de estrés estamos hablando? Pues estrés químico. Luego hay otro, que no he puesto aquí, el estrés atmosférico. ¿Te has fijado que cuando cambia el tiempo, como que todos los achaques que tenemos se acentúan? Vamos a entender esto. Todo en la vida es un estrés. Que yo me coma un bocata de calamares es un estrés para mi cuerpo. Que yo haga aquí 10 flexiones, por ejemplo, es un estrés para mi cuerpo. El problema no es el estrés. El problema es la capacidad que tiene mi cuerpo de adaptarse a ese estrés. Si se adapta, no hay problemas. Si no se adapta, ahí es cuando enfermo. Y de aquí sale una nueva definición de salud, donde decimos salud es adaptación. En quiropráctica hablamos de una causa, una cura. La causa de toda enfermedad está en que mi cuerpo no puede adaptarse al estrés. La cura está en ayudar a que mi cuerpo se adapte mejor. Te hago la pregunta, ¿cuál es el primer estrés que tenemos en la vida? Tú lo piensas un poco y dices, el nacimiento. Exacto, porque para sacar a bebé de mamá se utilizan 30 kilos de presión. ¿Cuánto es esto? Esto es como si cogen a tu bebé recién nacido, le ponen en la mochila 30 tetrabricks, o le ponen una mochila y en la mochila tiene 30 tetrabricks de leche pascual, agarran del cuello y tiran para arriba. Como esto cuesta imaginarlo, lo que he hecho es poner aquí un vídeo para que veas cómo es. Está en inglés, no importa, lo que quiero es que veas las imágenes. Ya traduciré yo lo que sea importante. Dice, aquí estoy, parto natural. Este nacimiento es un ejemplo de lo que llamamos parto natural que ocurre todos los días en nuestra sociedad moderna. Lo que podría ser un proceso natural es algo totalmente llevado por tecnología con intervenciones que pueden afectar al resto de la vida de la persona. La madre no siente lo que ocurre debido a la epidural, está desconectada del proceso y no puede participar de forma adecuada. Le están diciendo push, push, que quiere decir empuja, empuja, y el médico está diciendo you don't have to, no hace falta, ya hago yo todo el trabajo. Entonces quiero que te fijes la tensión tan grande que pone en la cabecita y el cuello del bebé. ¿Por qué? Porque tiene que darle la vuelta 90 grados hacia un lado, 180 hacia otro y luego 270 para sacar el hombro. Entonces fíjate la tensión tan grande. Este es el primer estrés grande que tenemos en la vida.
Y es tremendo, pero por favor míralo porque si no lo ves aquí no lo vas a ver en ningún lado. Tengo muchas enfermeras que vienen aquí y me dicen, pues sí, la verdad es que gran parte de los partos son así. Bueno, te haces a la idea. ¿Has oído hablar del síndrome de la muerte súbita infantil? Si no sabes lo que es un bebé aparentemente normal, no tiene síntomas, se va a dormir, después no se despierta. Si lees la literatura que hay sobre el tema, te dicen que es porque duerme boca arriba, porque duerme boca abajo, cada año tienen una explicación distinta. El doctor Abraham Tauber, médico inglés, hizo una serie de autopsias en estos niños y encontró que todos ellos tenían una cosa en común, y era una hemorragia a nivel cervical C1, C2. Pregunta. ¿Es posible que esa hemorragia haya sido causada por esto que hemos visto aquí? Nosotros pensamos que sí, y por eso a los bebés empezamos a verles nada más nacer. ¿Os acordáis de mi profesor, el que nos decía lo de la falta de aspirinas en la sangre? Este también nos decía, mira, si tus pacientes no te traen a sus hijos es por una de dos razones. O son padres malvados, y nos reíamos, o no tienen ni idea de lo que haces. ¿Por qué hago esta clase? ¿Por qué hago este taller? Para que tengáis una buena idea, porque si esto no os lo cuento yo, no os lo cuenta nadie. Desde que veis esto, desde que aprendéis esto, todos me traéis ahora a los bebés, a los niños. ¿A quién crees que es más fácil ayudar? ¿A uno de nosotros que puede llegar con el problema desde cuándo? Justo, desde ahí. O a ese bebé. Habla con las madres que traen aquí a los niños y te dirán, es increíble, es que no movía la cabeza. Oye, mueve la cabeza. Es que tenía cólicos continuos, ya no tiene cólicos. Es que tenía otitis, ya no tiene otitis. Es que no iba al baño, ahora va al baño. Es que no paraba de llorar, ya no llora. Y aquí es muy, muy fácil. ¿Por qué? Porque acaba de ocurrir. Pasó ayer. Sin embargo, en nuestro caso, llevamos mucho tiempo abusando de este cuerpo. Entonces, todo empezó con un parto difícil y alguno de vosotros está pensando, gracias a Dios por la cesárea. Bien, la naturaleza es sabia. Si hubiese querido que naciésemos por cesárea, a las mamis aquí os habría puesto, ¿qué? Una cremallera. No es el caso. Cuando pasamos por el pasaje vaginal es cuando todos los huesos del cráneo se ponen en su sitio, es cuando todo el cuerpo adopta su tonalidad. Muchos más casos de daños cerebrales en niños que han nacido por cesárea, ventosa o fórceps. ¿Cuántos nos quedamos dormidos en el sofá? Y todos dices, oh, yo, justo. ¿Y te has fijado que cuando te levantas del sofá te duele todo? Justo. La mala postura del sofá te crea el bloqueo en esa vértebra. Por eso, por favor, la próxima vez que después de comer mires al sofá con ojos de deseo y digas, menudo si estuki me voy a pegar, por favor, acuérdate del consejo quiropráctico. No más sofá. ¿Cuántos habéis tenido accidentes de coches? A ver, todos vais a tener mi teléfono móvil, de hecho te lo voy a dar ahora. Es el 6479433104. Si alguna vez tienes un accidente de coche, me vas a llamar antes de irte a dormir. Me da igual que sea sábado o domingo. Porque en el momento del accidente tú dices, uy, qué bien, no me ha pasado nada. Y el problema es al día siguiente que no te puedes mover. Si yo te ajusto cuando el cuerpo todavía está en caliente, al día siguiente casi no te vas a enterar de que has tenido el accidente. ¿Cuándo me vas a llamar? Acuérdate, antes de irte a dormir. ¿Cuántos hemos tenido accidentes deportivos? Bien, los americanos que lo cuentan todo dicen que un niño a la edad de 5 años ya ha tenido más de 2000 caídas graves. Una caída de culo, tú dices no pasa nada, bueno sí pasa, porque te afecta en el coxis, te afecta en el sacro, que a su vez afectan al resto de la columna y produce esto, un bloqueo en el flujo de información. ¿Lo entendemos? Bien. ¿Cuántos vamos a la compra? Más peso en un lado que en otro. ¿Cuántas malas posturas cuando cargamos peso? Malas posturas en el trabajo. La razón de nuestros problemas está aquí. Son pequeños abusos que hacemos en nuestro cuerpo. Un pequeño abuso no pasa nada, pero un pequeño abuso que nos arregla, más otro, más otro, más otro, más otro, al final ¿qué tenemos? Justo, un gran abuso. Muchos me decís, yo es que estaba muy bien hasta que cumplí los 50. Y yo no sé qué pasó a los 50, que de repente todo de golpe. ¿Habéis oído hablar a la gente hablar de esto? ¿Por qué ocurre esto? Porque tu cuerpo no se adapta. Compensa. Compensa, 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 hasta que llega un momento en que ya no puede compensar más y explota. Es como un chicle. Si lo estiras, ¿qué pasa? Llega un momento en que se rompe.
Lo mismo ocurre con nuestro cuerpo y no tiene por qué ser así. Entonces, si la clave de todo está en mi cerebro, la pregunta que te haces es, bueno, ¿cómo puedo saber yo si mi cerebro está bien? Y bueno, puedes hacerte un SPECT scan, que se llama, un escáner SPECT, donde rápidamente te enseña cómo está funcionando tu cerebro. Miramos la simetría y el contraste. La simetría te indica el riego sanguíneo, que está llegando bien, el contraste, los patrones de actividad, es decir, cómo está funcionando nuestro cerebro. El problema es que esto se hace en Estados Unidos y son 3.500 euros. Tú dices, bueno, va a ser que no. Lo que sí podemos hacer es sacar un escáner de tu columna vertebral, que eso sí lo hacemos aquí. Fíjate, ¿por qué de la columna vertebral? Por lo que hablábamos antes. La columna vertebral está llena de mecanorreceptores que ayudan a que las señales lleguen correctamente al cerebro. Entonces, si mi columna vertebral está bien, las probabilidades de que mi cerebro esté bien van a ser mucho mayores. Vamos a ponerlo aquí. Verde indica normalidad. Rojo, naranja y amarillo, distintos niveles de bloqueo. Entonces yo te hago la pregunta, ¿la salud es algo estático o dinámico? Y tú dices, es dinámico. Yo siempre estoy moviéndome en una dirección, hacia la salud o me estoy alejando de ella. Mirando este escáner, vamos a ver, el rojo, antes de ser rojo, ¿qué color crees que era? Y tú dices, pues seguramente naranja, justo. Y antes de naranja, amarillo y antes verde normal. Mirando a ese escáner, ¿tú dirías que esa persona está caminando hacia la salud o se está alejando? Y tú dices, bueno, claramente parece que se está alejando. Justo, se está alejando. Y ahora viene lo más curioso y a la vez lo más triste. Puede que no le duela nada. Y tú dices, no hombre, yo tengo un pinzamiento aquí, yo sé que lo tengo y eso duele. No necesariamente, porque de todos los nervios que tenemos, solamente 10% están asociados a una fibra de dolor. El otro 90% son los que se encargan de que mi cuerpo funcione. Por eso muchas veces yo me siento bien, me voy a hacer unos exámenes médicos y me dicen, ups, sorpresa desagradable, tiene usted un tumor o tiene usted un problema de corazón. Y dices, pero ¿cómo es posible si yo me siento muy bien? Es que cómo me siento no es un reflejo de lo que está pasando dentro de mi cuerpo. ¿Lo entendemos ahora? Por eso, decidir si estoy bien o mal según me sienta no es una buena estrategia. Algunos de vosotros que venís muy mejorables, estoy siendo positivo, tú dirías estoy fatal, sacamos el escáner y sale totalmente verde. Te empiezo a ajustar, empiezas a sentirte mejor, más vitalidad, más energía, volvemos a sacar el escáner y empiezan a salir colores por todos lados. Dices, no entiendo nada. En casos crónicos o en casos en los que estamos muy tóxicos, esto va a salir muy verde. A medida que la vida vuelva a entrar en el cuerpo, esto vuelva a activarse, empezarán a salir los colores. Eso es bueno, pero a la larga lo que quiero es que vayamos hacia el verde y hacia el verde normal, el verde de verdad. ¿Me habéis seguido? Bien. Otra prueba que hacemos muy interesante es esta, que es la prueba postural, porque no sé si eres consciente, pero hay una relación directa entre la postura y mi salud, mi calidad de vida. Te explico. Hay dos cosas que miro, sobre todo, que son la pelvis y el cuello. ¿Por qué la pelvis? ¿Has oído hablar alguna vez de una hernia discal? Estoy seguro que sí. Te voy a explicar lo que es una hernia discal y por qué ocurre. ¿Qué es una hernia? Bueno, y esto te lo explico por un estudio que se hizo en Estados Unidos, en Canadá y en Japón, con 6.000 personas, supuestamente ninguna de ellas tenía hernia discal y cuando hicieron las resonancias magnéticas, el 60% de ellos tenía hernia discal. Lo que ocurre es que no habían síntomas, porque como hablábamos antes, los síntomas ¿cuándo vienen? Siempre al final. Entonces, ¿qué es una hernia discal? Entre vértebra y vértebra, como ves aquí, las vértebras son los huesos de la columna, tienes un disco. Primero se forma el bloqueo del que hemos hablado. Si a eso no le haces caso, se te puede formar una protusión discal, que quiere decir que el disco empieza a salirse. Si tú vas al traumatólogo con una protusión, te dicen no podemos hacer nada, te vamos a dar analgésicos antiinflamatorios. Cuando se forme la hernia, que quiere decir que el disco ya se rompe, explota, entonces ya te podemos operar. Y en la operación o bien te recortan el disco o bien te ponen aquí una placa metálica. Creo que habrás oído hablar de esto. Lo que no sé si habrás oído hablar es de que a un porcentaje muy alto de personas que les operan de hernia discal, a los 2 años les tienen que volver a operar. Si antes era de la L5-S1,
que curiosamente es esta de aquí, que la tenéis prácticamente todos los que tenéis hernia discal, a los 2 años es la de arriba, la L4, L5. Y tú dices, pero mi cuerpo, ¿por qué está creando estas hernias? Te voy a explicar. ¿Te han dicho alguna vez si tienes una pierna más corta que otra? Lo probable es que si hayas ido al Corte Inglés a que te acorten los pantalones, pues seguramente te han dicho, te han medido las 2 piernas porque te decían que tenías una más corta que otra. Eso era un chiste. El caso es que lo normal no es que tenga una pierna más corta, a no ser que se me haya roto. Lo que sí suele ocurrir es que tengo la pelvis desequilibrada. Y si tengo la pelvis así, a que da la impresión que esta es más corta que esta. Justo. Entonces, si yo tengo la pelvis así, desequilibrada, lo normal sería que mi columna fuese en línea con el sacro y la pelvis. Pero la mayor parte de las personas que vemos no van así por la calle. Van así. ¿Por qué? Genéticamente estamos hechos para que nuestros ojos estén en línea con el horizonte. Eso quiere decir que si yo tengo la pelvis desequilibrada así, mi cerebro lo que va a hacer es una compensación que se llama una escoliosis, habrás oído hablar de ella, para que yo pueda ir en línea con el horizonte y mantener el equilibrio. Seguimos. Si yo tengo un palo y hago esto, ¿dónde se va a romper? Se va a romper aquí, en el punto de inflexión. En este caso, lo que tengo es la pelvis desequilibrada. ¿Dónde está el punto de inflexión? L5, S1. Exacto. Y la mayor parte de vosotros que tenéis hernia discal, ¿dónde está? Aquí, en la L5, S1. Si aquí me ponen una placa metálica y no hacen nada con la pelvis, a los 2 años, ¿cuál va a ser la que va a explotar? La siguiente. Y luego la siguiente. Y todos los que tenéis problemas aquí en la zona lumbar, antes o después los tenéis aquí arriba debido a la escoliosis que se te forma y la tensión que empiezas a poner aquí y aquí. Una de las cosas que ocurre cuando yo empiezo a ajustarte, o cuando el quiropráctico empieza a ajustarte, es que todo esto se relaja. La pelvis se pone en su sitio y ahora el cerebro, ¿qué es lo que hace? Reabsorbe esa hernia. Tengo ya como 10 personas que se han vuelto a hacer resonancias magnéticas después de unos años ajustándose y me dicen, Marcelo, que donde había hernia, donde había protusión, ya no la hay. ¿Por qué? Porque en el momento en que quitas la causa, el cerebro lo puede curar. Ahora puedes decir, wow, cómo mola mi cuerpo. Y es que es así. Tu cuerpo lo que necesita es que le ayudes. Y si tú le ayudas, verás que va a responder. Otra cosa que miramos es las cervicales. Fíjate, ¿a cuántos os decían de pequeños? A mí me lo decían, niño, ponte recto. Y tú te ponías recto a lo mejor 5 o 10 segundos y después volvías a estar así. ¿Cuál es el problema? Fíjate, esta chica lleva la cabeza 12 grados hacia adelante. 12 grados hacia adelante supone 80% más de tensión en la zona de los trapecios para que ella pueda ir con la cabeza así. Esto es como si tú tienes una pelota de bolos que pesa 5 kilos. ¿Cómo es más fácil llevarla? ¿Aquí arriba o aquí abajo? Claramente aquí arriba. Pues lo mismo con nuestra cabeza. Fíjate, a efectos prácticos, si yo llevo la cabeza 15 grados hacia adelante, la cabeza ya no pesa 5 kilos. La cabeza pesa 12. Si la llevo 30 grados hacia adelante, pesa 18. Y si la llevo 60 grados, como muchos niños que he visto mirando el móvil, esa cabeza pesa 27 kilos. ¿Qué hace esto sobre esto? Una tensión tremenda. Una de las cosas que van a ocurrir. A ver, el que tú tengas la cabeza así no es culpa tuya, no puedes evitarlo. Es debido al bloqueo de la vértebra que no te permite, por un lado, ponerte recto, pero también a que la información no le está llegando bien al cerebelo, que es la que se encarga de ver tu posición en el espacio. Empezamos a ajustar y todos os ponéis rectos, sin esfuerzo ninguno. Más cosas. Bueno, ¿os está gustando? Bien. Recapitulando entonces, ¿qué es la salud? Siempre que hago esta pregunta me decís, salud es vida, salud es... Salud desde el punto de vista quiropráctico es adaptación. Recordar esto.
Adaptación, la capacidad de mi cuerpo de adaptarse al entorno. Adaptarse a los estreses físicos, a los estreses químicos, a los estreses emocionales. En la medida en que yo me adapto a esto, estoy sano. ¿Lo entendemos? Bien. ¿Cómo mejoro mi capacidad de adaptación? ¿Cuál es el órgano clave de mi cuerpo que tengo que cuidar para que mi adaptación sea mejor? El cerebro, justo. Y entonces, ¿cómo cuido de mi cerebro? Como habíamos dicho antes, tengo que descansar, tengo que hacer ejercicio, tengo que comer bien, tengo que pensar bien y tengo que cuidar de mi estructura. ¿Y para qué cuidar de mi cerebro? Esta pregunta es clave. Y tú dices, hombre, está claro, pues para estar más sano. Sí, pero hay mucho más. Te explico. Un estudio que se hizo en Estados Unidos hace unos años, hicieron 63.000 escáneres cerebrales y llegaron a la conclusión, fíjate, que las personas cuyo cerebro estaba como este, o sea, sano, no solamente eran más sanas, sino que además eran más felices, tenían más éxito en la vida, eran más inteligentes, más creativas y más resilientes. Mientras que las personas cuyo cerebro estaba como ese de allí, no solamente eran más enfermizas, sino que además eran depresivas, tenían menos éxito en la vida, eran menos inteligentes, eran rígidas e inflexibles. Vamos a entender esto, porque esto es la clave de todo. Mi calidad de vida, tu calidad de vida, depende de la salud física de tu cerebro. Vamos a repetirlo. Nuestra calidad de vida depende de la salud física de nuestro cerebro y nuestra columna vertebral apoya y determina la salud de mi cerebro. Entender esto es lo que va a hacer que cuides de tu columna el resto de tu vida. Hace 40, hace 50 años nadie iba al gimnasio. De hecho, no existían prácticamente los gimnasios. Ahora todo el mundo va al gimnasio. ¿Por qué? Porque han tenido la experiencia y saben que cuando van al gimnasio se sienten mejor. Del mismo modo, cuando tú cuidas de tu columna, cuando tu cerebro está sano, tu vida es mejor. Pero para eso tienes que tener la experiencia. Y tener la experiencia es lo que va a hacer, y entender esto, que una vez que vengas a la consulta, empecemos a ajustar tu columna y tus síntomas mejoren, tus enfermedades se vayan, sigas después cuidando de ella. 3 cerebros de personas de 60 años. ¿Cuál prefieres tener? Ese está sano, este es de una persona que tiene sobrepeso, apnea del sueño, y este es de una persona con Alzheimer. ¿Cuál quieres tener? Tú me dices, está claro, quiero tener el que está sano. ¿De qué depende que tengas ese cerebro? De ti, de tus hábitos. Si te cuidas, las probabilidades de que estés ahí serán mucho mayores de que no. ¿Lo entendemos? Si es que al final depende de nosotros. Y eso es lo que nadie nos ha enseñado. Nos han enseñado toda la vida que nuestra salud depende de un bote de pastillas. No, no. Depende de nosotros, depende de nuestros hábitos. Como te decía antes, no necesitamos ni mejores cirugías ni mejores medicamentos. Lo que necesitamos es empezar nosotros a cuidarnos. Los medicamentos son maravillosos. Las cirugías maravillosas. En urgencias médicas. Nos van a salvar la vida. Pero en el día a día, si lo que yo quiero es estar sano, lo que tengo que hacer es cuidar de esos 5 factores de los que hemos hablado. Tengo que descansar, tengo que comer bien, tengo que hacer ejercicio, tengo que pensar bien y tengo que cuidar de mi estructura. ¿Tiene sentido, sí? Bien. He puesto aquí algunas preguntas que me soléis hacer, las voy a poner ahora. Si me dejo alguna, después cuando vengáis a la consulta me podéis preguntar. A ver, Marcelo, ¿cómo puedo sacarle el mayor provecho a mi cuidado quiropráctico? Muy sencillo. Pon atención a tus hábitos. Mejora un 1% al día. Esto es como una planta. Yo tengo una planta, la meto en el armario, le echo zumo de limón, ¿qué le va a pasar? La planta se va a morir, está claro. Pero si la saco del armario, bueno, ¿por qué se va a morir? Porque la planta necesita 2 cosas, comida de arriba y comida de abajo. Comida de arriba, luz, sol. Comida de abajo, nutrientes. Ahora bien, si la saco del armario y le sigo echando zumo de limón, ¿qué le va a pasar? También se va a morir, porque necesita las 2 cosas, comida de arriba, comida de abajo.
nosotros necesitamos lo mismo. Comida de arriba, comida de abajo. ¿Cuál es la comida de abajo? Lo que decíamos antes, descansar, comer bien, pensar bien, hacer ejercicio. ¿Cuál es la comida de arriba? Cuidar de tu sistema neurológico. Y en la medida en que tú cuides de esto, esta es tu parte en la ecuación, esto estará mucho mejor. Todos los meses doy clases muy prácticas donde te enseño cosas que puedes empezar a hacer desde ya para cuidar estos distintos factores. Ven a ellas, estás invitado. Cuanto más te involucres tú en tu salud, mejores resultados vas a tener. Por eso lo hago. ¿Por qué a veces después del ajuste puedo sentir dolor, sueño, agujetas? Algunos de vosotros tenéis esto. Y es porque tu cuerpo, lo primero que hace tu cerebro cuando empieza otra vez a funcionar bien es limpiarse de toxinas, y esto puede crearte esas agujetas. Por eso siempre te digo, antes y después del ajuste, siempre bebe agua para ayudar a que el cuerpo elimine esas toxinas. Otra pregunta, ¿hace falta que te cuente todos los días dónde te duele? La verdad es que no hace falta. El primer día que vienes me lo cuentas todo. Pero de ahí en adelante no hace falta, porque muy rara vez donde te duele es donde está el problema. Lo que estoy buscando es dónde están los bloqueos que le impiden a tu cerebro funcionar correctamente. Y esos son los que busco yo en la consulta. Si estuvieses aquí ahora, haríamos una demostración para que vieses cómo encuentro estos bloqueos y cómo los arreglo. No estás aquí, pero cuando vengas la haré específicamente para ti. Lo que quiero enseñarte ahora es un pequeño vídeo para que veas esto. Esto es una demostración de cómo es un ajuste. Quiero que veas esto, fíjate. Cuando mueve la cabeza, esto se llama videofluoroscopy. Cuando mueve la cabeza, fíjate el bloqueo que hay en estas tres vértebras de aquí. Ahora vas a ver un ajuste. Con el ajuste utilizamos un instrumento que ves aquí. Este instrumento no duele absolutamente nada. Ahora te voy a explicar cómo funciona el instrumento. Vamos a mirarlo otra vez cómo está siendo el ajuste. La coloca en la vértebra que está bloqueada y fíjate cómo vibra y cómo la vibración sube hasta arriba. Esto parece increíble, pero es así. Fíjate ahora cómo mueve las cervicales. Fíjate cómo se cierra y cómo se abre esto cada vez que lo mueve. Vamos a ver el vídeo ahora otra vez antes. Fíjate cómo era antes. ¿Ves el bloqueo? Ahí en esta zona de aquí. Y fíjate cómo lo abre ahora. Para ajustar utilizamos, como os decía, un instrumento. No duele absolutamente nada. Hay quiroprácticos que utilizamos las manos, otros utilizamos instrumentos, otros utilizamos mezcla de los dos. El instrumento está muy bien porque te permite ser muy específico, y cuanto más específico eres a la hora de activar ese mecanorreceptor, mejores resultados vas a tener. De todas maneras, cuando vengas aquí ya te enseñaré cómo es eso. La pregunta que todos me preguntáis es, bueno, vamos a ver, ¿pero me puede ayudar la quiropráctica con este problema específico que yo tengo? Y la respuesta te la respondo aquí. Si tú estás aquí, con el cerebro así, la columna así, y yo te llevo aquí, ¿dónde crees que podrá tu cerebro, tu cuerpo, resolver mejor el problema? Claramente aquí. La quiropráctica no trata ningún síntoma en especial, pero si lees las reseñas que hay en Google, por ejemplo, verás que hay personas que vienen desde con dolores de espalda, dolores de cabeza, insomnio, problemas digestivos, lo que te decía antes, tumores, etcétera, 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 artritis reumatoide. La gente se cura. ¿Cómo es posible? Porque cuando estás aquí, tu doctor interno no puede hacer bien el trabajo, mientras que aquí sí, y tu cerebro siempre está buscando sacarte adelante, que tú sobrevivas. ¿Lo entendemos? Bien. La otra pregunta que muchos me hacéis es, bueno, ¿cuánto tiempo? Bien, ¿cuánto tiempo? ¿Puedes vivir como este o puedes vivir como este? ¿Como quién quieres vivir? Tú dices claramente como este, justo. Entonces cuidarás de tu columna toda la vida.
Al principio tendré que verte de forma más regular. ¿Por qué? A ver, esto es como un poquito el aparato de los dientes, los brackets. ¿Has conocido a alguien que le hayan puesto brackets alguna vez? Si lo has conocido, verás que normalmente los llevan durante 1 año y medio, 2 años. ¿Por qué? Porque hay que reentrenar a las encías a que, oye, tienen que estar así los dientes. Lo mismo ocurre aquí. Tú tienes una vértebra que ha perdido la movilidad desde hace un montón de tiempo. Vienes aquí, yo empiezo a corregir eso. ¿Qué crees que va a pasar cuando salgas a la calle y te encuentres con el primer estrés fuerte al cual tu cuerpo no se puede adaptar? Justo, esto va a saltar otra vez. Por eso la clave es la repetición, la constancia y la repetición. Al principio más y a medida que vas estando más fuerte, menos. En un principio empezaré a ajustarte 3, 4 veces a la semana. A medida que vaya viendo, porque vamos sacando escáneres para ver cómo está cambiando esto, a medida que vaya viendo que vas mejorando, bajamos a 2, a 1 a la semana, después 1 cada 2, cada 3 y eventualmente llegarás a ajustarte 1 vez al mes como mantenimiento. Lo que siempre te digo es, por favor, siempre chequea tu columna por lo menos 1 vez al mes. Porque a veces, como ya te sientes bien, te olvidas de tu cuerpo. Y muchos volvéis después de 2, 3, 4 años diciéndome, ay, estoy como al principio. Es mucho más fácil mantener el trabajo que volver a empezar. ¿Sí? Bien. Y la otra pregunta que me hacéis es, bueno, tengo aquí un testimonio, pero me lo voy a saltar. Prefiero que... Bueno, no me lo voy a saltar. Mira, os lo enseño. Vengo de Ciudad Real. Hubo un curso de una especie de meditación con la cual pues podías mejorar en tus dolores y podías llegar a curarte. Allí, a través de mi hermana, que es la que me llevó al curso ese, que es la asiduo a estas cosas, conocí a Jan Martelo y allí me lo presentó porque yo estaba con canteritis bilateral. Prácticamente me he tirado 1 año y medio, perdona, de la cama al sillón, del sillón a la cama. Tengo 3 hijos, no los podía atender. Y Marcelo, con 4 toques en medio de la calle, empecé a andar, a subir más el escalón de la acera. Me cambió la vida. Te van usando. Tengo la mejor profesión del mundo. Mano de santo, no. Mano de quiropráctico. Mano de santo si no lo entiendes. Pero si entiendes lo que estamos haciendo, que es ayudar a que el cerebro vuelva a funcionar correctamente, el cerebro lo controla todo. Eso es normal. Lees las reseñas que hay en Google y verás la cantidad de testimonios de personas que vienen con cosas parecidas, cosas distintas. Todo lo que hacemos es esto, reconectarte con tu doctor interno. Por eso te curas. Pues ha sido un placer charlar contigo, explicarte todo esto. Estaré encantado de tenerte en casa y cualquier pregunta que tengas de esto, pues lo charlamos cuando vengas. Muchas gracias y que tengas un día estupendo.